Bueno, chicos, pues seguimos, acabamos prácticamente ya de ver este tema, me quedan un par de cosillas. Lo que es prácticamente acabar para mí, para vosotros se traduce en dos sesiones. Y lo que vamos a ver hoy, que es más entretenido, os dejo un vídeo colgado en el PowerPoint, ¿vale? Lo hubiéramos visto en clase. Lo veis vosotros tranquilamente, ¿de acuerdo? No sé si os lo he puesto alguna vez, me suena que no. Es un vídeo de Leopoldo Abadía. Es un vídeo también antiguo, ya tiene tiempo. Si no recuerdo mal, es del año 2011, creo, o 2012. Pero explica bastante bien lo que fue la crisis financiera. ¿Qué es lo que sucede con esta crisis financiera? Que a vosotros os pilló, pues os pilló chiquitines. Estamos hablando de hace 12 años de esta crisis. Por lo tanto, vosotros, yo creo que ya he echado la cuenta hace unas cuantas veces, pero siempre la tengo que estar echando. Yo es que soy así de desastre con estas cosas. Como no sea importante el dato, os lo juro que es que no me tomo ni un momento, no me tomo la molestia de archivarlo para nada. A ver, estamos en el año 2020, con lo cual de la crisis ya han pasado 12 años, pues vosotros algunos tendríais, sí, 16, ¿no? Tenéis 16, 17, pues algunos tendríais, incluso habrá alguno por ahí con 15, no, ya no, ya tenéis que tener 16, 17. Pues habrá alguno por ahí que tuviera 4 años y otro que tuviera 5, con lo cual es algo que os pillaba, pues eso, en vuestras cosas, con vuestras cosas, con vuestros parques, con vuestras bolas, con vuestras diversiones, con vuestras historias. Y es una etapa muy bonita donde no tenemos donde no pensamos en nada. No sé en lo que pensamos, porque como luego te olvidas, qué maravilla, ¿no? En fin, os cuento aquí. Desde el 2007 hemos pasado por distintas fases. Crisis financiera, hundimiento de la economía real, fuerte desempleo, crisis de la zona euro y explosión de la deuda pública europea y después crisis social y de empleo. Todo eso que tenemos aquí, tristemente para España, mientras que ha habido otros países que poco a poco han conseguido ir saliendo de esa crisis, nosotros nos hemos quedado estancados. Hasta hace muy poquito no teníamos un crecimiento económico sostenido, es decir, no teníamos una cierta seguridad, una cierta fuerza en esa recuperación y en ese mantenimiento de la economía, ¿vale? Somos un país que generamos mucha incertidumbre, sobre todo a nuestros vecinos, a nuestros colegas europeos, generamos bastante desconfianza. Y si no, que se lo digan a los holandeses, ¿no? Con el periodo este que hemos tenido del COVID, que tuvo que salir nuestro amigo portugués, no a defendernos, sino simplemente a decir una cosa que es una verdad como un piano. Si hemos decidido pertenecer a una Unión Europea, si hemos decidido pertenecer a una zona euro, leche, vamos a intentar ir todos a una, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que debido a nuestra economía, a nuestra propia forma de constituirnos por los motivos que sea, pues somos una economía que despertamos mucha incertidumbre, despertamos mucha desconfianza. Ya sabéis cuál es mi teoría al respecto de todo esto. Somos una economía que presentamos un paro estructural prácticamente por definición. Las personas que pierden el puesto de trabajo por los incrementos, por una nueva tecnología, no se les recoloca, no se les encuentra donde trabajar. Somos una economía que dependemos fundamentalmente del turismo. Depender del turismo, bueno, uno dirá, oye, pues está bien, ¿no? Tienen que venir a España a pasárselo bien. Claro, ahí está el problema, que tienen que venir. Porque cuando a ellos les va mal, no vienen. Es como una máxima que hay en el mundo de la empresa. A una empresa cuando le va mal, lo primero que hace es recortar de publicidad, automáticamente. Oye, que nos va mal, quita el gasto de publicidad. Es el más superfluo. No gastemos tanto dinero. No vamos a sacar dos anuncios en tal sitio y en tal sitio, o en tal hora y en tal hora. Quítalos. Vamos a poner solamente uno, vamos a dejar algo en prensa, pero no pongan lo que había antes, ¿no? Eh, pues algo parecido nos pasa a nosotros con el turismo. Si al ruso de turno, al alemán, al americano, al chino, al japonés, les va mal en su economía, no tienen dinero o no tienen suficiente, pues no se vayan a España. A lo mejor se van al pueblo. Japón, ¿dónde nos vamos? Venga, pues vamos al pueblo. Al pueblo. Yo quiero ir al pueblo, yo me quiero ir a España. No, es que no hay. Te pongas tonto porque no hay. Por tanto, somos una economía, pues no tenemos un valor productivo, no tenemos un valor añadido que venga de una producción, no tenemos, creo que ya lo he comentado un par de veces, no tenemos algo a lo que agarrarnos, no tenemos algo a lo que sujetarnos cuando vienen mal dadas, ¿vale?
Dependemos fundamentalmente pues de eso, de ese turismo, de esa gente que viene de fuera y de que se quieran gastar y que se puedan gastar ese dinero en nosotros. Bueno, empezamos viendo o empezamos explicando qué es lo que sucedió en la crisis del 2008. Y para poder tener un escenario completo, fijaros, nos tenemos que ir al siglo pasado, nos tenemos que ir a la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Una década que yo era pequeñito, pues la verdad que en las camisas de cuadro, los chalequitos así acolchados, sí, el DeLorean de Michael J. Fox. Parece que no, pero cosas de aquella época sí, están de moda a día de hoy. Las modas van, las modas vuelven, bueno, en fin. Que a mí me parece mucho tiempo, pero seguramente para otro pues, sea la prehistoria y para otro sea pues hace unos 4 días. A partir de la década de los 80 del siglo pasado se permitieron nuevas fórmulas para que los bancos aumentaran sus créditos, ¿vale? Fijaros, cuando estudiamos el estado del bienestar, cuando estuvimos viendo toda la política monetaria y cuando estuvimos viendo, si os acordáis, si no lo no sé si, no, en clase no hemos llegado a ver, no, creo que sí hemos llegado alguna vez a hablar de ello, del famoso plan Marshall, que incluso ahora, a día de hoy, el plan Marshall es como, hay que hacer otro plan Marshall. Eso no es ni más ni menos que pon dinero en la economía para las economías, es decir, pon dinero para que esas economías se puedan desarrollar y cuando les vaya bien lo devuelvan. Es decir, es keynesianismo en estado puro. Es decir, vamos a potenciar el crecimiento económico. ¿Cómo vamos a potenciar el crecimiento económico? Pues a partir de deuda. En aquella época, en aquel momento, cuando Keynes elaboró su teoría general sobre la producción, los precios del empleo, y vaticinó o indicó que no estaba mal endeudarse, es decir, conseguir deuda pública para financiar el déficit del Estado, que eso estaba bien con el objetivo de conseguir el crecimiento económico, aunque también hemos visto que Hayek lo criticaba y le decía, no financies el crecimiento con deuda, financia el crecimiento con ahorro. Es decir, primero ahorras, consigues el dinero de tus ciudadanos en la época de expansión y luego posteriormente sí, ahí puedo llegar a entender o puedo llegar a justificar la intervención del Estado en la economía. Pero si no has sido capaz de ahorrarlo, no. Deja que el Estado, deja que el mercado se regula solo y no intervengas, porque lo que vas a hacer es vas a tener una crisis de deuda. De todo aquello, que me lo quiero llevar fundamentalmente al coeficiente de caja, una de las primeras medidas que se tomó después de la crisis del 29 y después de la Segunda Guerra Mundial es que en algunas empresas en algunos bancos el coeficiente de caja en Estados Unidos era del 30 y del 40%, es decir, podías prestar podías prestar algo más de la mitad de lo que tenías en tus depósitos. De forma pues que los bancos no prestaban mucho, prestaban cantidades pequeñas, por decirlo de alguna manera. Era difícil acceder a ese crédito. Quien necesitaba acceder a ese crédito, como consecuencia del crecimiento de la población y del crecimiento de la economía, del crecimiento de la producción, pues tenía que pagar un tipo de interés más alto. Entonces, que se permitieron nuevas fórmulas para que los bancos pudieran aumentar esos créditos, ¿vale? Os comento ahí. ¿Qué situación existía antes del cambio? Pues si un banco concede a una persona una hipoteca a 20 años, el contrato representa un derecho de cobro que el banco posee y si dicha persona no puede pagar, el banco se queda con la casa y puede perder el dinero. No ha cambiado mucho a día de hoy. ¿Qué cambió entonces? Pues que al banco se le ha permitido vender o ceder el derecho de cobro a un tercero, eliminando el riesgo y obteniendo dinero líquido para conceder más hipotecas, además de reducir las exigencias de inversores para la concesión de hipotecas. Fijaros, ¿por qué el libro y la explicación, y además a mí es una explicación que me gusta bastante, se lo tiene que llevar al campo de las hipotecas? ¿Por qué? Fijaros, cuando os prestan dinero, cuando vosotros vais al banco y os prestáis dinero, os van a pedir un aval, os piden una garantía. A día de hoy, hasta el banco lo que hace, hasta te mira el coeficiente de endeudamiento que vas a tener. Si ganas 1.000 euros, el banco te dice, yo más de 300 no te dejo. Lo siento mucho, macho, búscate la vida, tú verás lo que tienes que hacer, no tengas un Mercedes, cómprate un Dacia Logan, yo que sé, lo que sea, o vete a trabajar en transporte público, pero yo no te voy a dejar más. Simplemente porque los bancos ya tienen la experiencia, ¿vale? Es decir, los bancos no son esas personas que están preocupadas por robarnos el dinero. Los bancos son personas que están preocupadas por enriquecerse, ¿vale? Pero no a costa de nosotros, como a día de hoy. Pero cuando sucedió la crisis del 2008 sí que es cierto que muchas veces ese enriquecimiento al final se termina perdiendo un poco el foco, ¿no? Se termina perdiendo un poco lo que tiene que ser el respeto hacia aquellas personas que te están generando o que te están dando ese dinero. De momento queda igual, queda lo mismo. Luego lo veréis tranquilamente en el vídeo de Españistán, ¿no? Es una de las críticas que hace, en tono muy jocoso, ¿vale? Y muy irónico.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué os intento explicar aquí? Que si era, conceder préstamos es difícil, pero si el aval del préstamo, la garantía contra la cual se concede el préstamo, es una casa, es una vivienda, leche, estoy convencido de que vas a poner mucho punto y mucho cuidado en devolverme el dinero, porque si no me voy a quedar donde tú estás viviendo. Ya tienes que tener valor para decirle al banco, déjame el dinero, dámelo, que te voy a poner como aval la casa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que claro, este préstamo, este producto financiero, pues toma su forma, ¿no? ¿De qué manera? Pues ya no simplemente que sea tu aval, sino que sea la forma en la que vas a conseguir tu casa. Venga, cómprate una casa a mejores calidades, mejores casas, todo mucho mejor que antes, pero cuando vayas a necesitar el dinero para comprar la casa, oye, no lo ahorres tú. Yo soy el banco, te lo dejo. Y si no lo puedes pagar, pues no pasa nada, pues te quito la casa. Hasta ahí más o menos todo bien, ¿no? Todo razonablemente dentro de un límite, ¿no? Simplemente los bancos quieren prestar más dinero, los bancos quieren aumentar esos créditos. Tenemos el problema del coeficiente de caja que veníamos arrastrándolo desde la crisis del 29. Tenemos el crecimiento de la población, bueno, tenemos una serie de circunstancias que, bueno, que más o menos invitan, por decirlo de alguna forma, hacen que empujan a que las condiciones del mercado financiero en ese momento pues cambian. Y uno de los productos que apareció en ese momento y que se empezó a dar forma en ese momento es el que tiene que ver con las hipotecas. No pasa nada, yo te doy el dinero, te compras tu casa, fenomenal. ¿Qué más cosas nos encontramos? Fijaros, Aparte de esto, aparte de esto de las hipotecas, luego por otro lado, aquí sí que ya empieza esa perspectiva que tenemos de los banqueros como aquellas personas que solo quieren hacer dinero, es decir, que solamente buscan enriquecerse. Y en parte es cierto, ¿eh? Porque lo que se hizo desde ese momento como consecuencia de este ascenso de la ingeniería financiera fue precisamente eso, buscar un enriquecimiento todavía mayor. Con el comienzo del nuevo milenio, es decir, ya estamos en el año 2000, los tipos de interés bajaron en Estados Unidos desde el 6,5% hasta el 1% para reactivar la economía. Política monetaria expansiva, pura y dura, lo que hemos estudiado. Si bajamos el tipo de interés, automáticamente aumenta la oferta monetaria. Si aumenta la oferta monetaria, ¿qué sucede? Que va a aumentar el consumo y que va a aumentar la inversión, va a aumentar la producción, va a aumentar el empleo, con el cuidado de que no pueda aumentar la inflación. Con los tipos de interés bajos, los bancos obtenían menor rentabilidad de sus créditos, claro. En su búsqueda de mayores beneficios, multiplicaron su oferta de préstamos hipotecarios, concediéndolos a familias con menores recursos económicos a cambio de un tipo de interés mayor. Esto no va todo esto es teoría que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Si bajo el tipo de interés, esto al banco es como decir, me cago en la leche. Ahora tengo que hacer mucho más trabajo que antes para poder mantener esos ingresos, ¿vale? Para poder mantener para poder mantener ese nivel, ¿no? De beneficios o de rentabilidad que yo tenía anteriormente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el tipo de interés es más bajo, también pasa otra, es la inmediata. No solamente es el afán de los bancos, sino que personas que antes que no podían acceder a un préstamo hipotecario, ahora sí pueden acceder a un préstamo hipotecario. Esto es como la rentabilidad de los bancos. Yo lo siento mucho, este es el dinero que gano, yo no puedo más. Baja el tipo de interés. Y resulta que baja el tipo de interés y ahora ya me puede empezar a cuadrar, comprarme ese adosado. No quiero ser, no lo quiero llevar a ese extremo. Más que ese adosado, no voy a poner aquí algo que no quiero explicar, ¿vale? No quiero que se me malinterprete. En lugar de comprarme ese adosado, por fin voy a poder comprar ese apartamento o esa casa o esa vivienda porque no, es adosado, lo puedo justificar, donde tenga entrada al jardín, porque no quiero subir escaleras, necesito una habitación más, quiero tener mi despacho, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Lo que sea. O me quiero comprar ese apartamento que debajo tiene ese local comercial que tanto me gusta y así pues tengo la casa encima de mi trabajo. Bueno, pues lo normal es que donde antes no me cuadraba por dinero, ahora sí me cuadre porque haya bajado el tipo de interés. No solamente juegan en un sentido, sino que juegan en el otro sentido. Juegan los dos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sí, ahora sí voy a ser un poco más mordaz. Ahora lo que sucede es que los bancos sí que se meten en esa dinámica de querer enriquecerse. Es decir, los productos, los préstamos hipotecarios, estos productos que se utilizan para poder vender una casa y obtener financiación a cambio por parte de las personas, se vuelven cada vez más sofisticados
a la hora de crear esos títulos. No solamente reunía las hipotecas en paquetes, sino que además las clasificaban en buenas, prime, nuestro Amazon Prime, ¿vale? Y malas, subprime, para mezclarlas y volverlas a empaquetar en versiones aún más complejas de ingeniería financiera. Es decir, esto lo que es, por decirlo de alguna forma, a ver cómo os explico, con las hipotecas lo que hacen es crear paquetes de inversión que posteriormente venden al mercado como activos financieros. Entonces, son activos financieros seguros. ¿Quién no va a pagar por su hipoteca? ¿Quién no va a pagar por el valor de los pisos? Por tanto, lo que hacen es, vale, pues para obtener una rentabilidad mayor vamos a meter buenas y malas hipotecas. Si solamente meto buenas hipotecas, está claro que no voy a ganar mucho dinero. En cambio, si meto malas hipotecas, que el tipo de interés es mayor, pues ahí sí voy a obtener una rentabilidad superior, ¿no? Los inversores de todo el mundo, ¿qué hacían? Compraban estos títulos, seducidos por las altas rentabilidades que prometían y confiados por la seguridad de ser inversiones fiables. Pues lo que os digo, lo que hay detrás es una casa. ¿Quién no va a pagar por el valor de su casa? ¿Qué es lo que sucedía? ¿O qué es realmente lo que estaba sucediendo con todo esto? Eh, bueno, ¿qué es lo que sucedía o qué es lo que estaba sucediendo con todo esto? A esto hay que añadir, ¿vale? La globalización de la economía. Es decir, los bancos se pueden prestar dinero entre ellos y además cualquier banco de cualquier mundo en cualquier momento pueden acceder a ese dinero. Por tanto, esto es como un virus, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aprovechando que tenemos la pandemia, estos productos de financiación, estos productos de inversión, que supuestamente son fiables y que dan una alta rentabilidad, las famosas duros a pesetas, no deja de ser lo mismo que sucedió en la crisis de la bolsa de Nueva York, en el crash del 29, se pudieron intercambiar entre bancos y se pudieron utilizar, vamos, de forma total y completamente globalizada. Y esto pues siguió creciendo. La expectativa era de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, alta rentabilidad, no hay riesgo, hasta que aparece el riesgo. ¿Y cuál es? Que los bancos, y ahora sí, igual que he hecho antes, ahora sí que lo critico y además lo critico abiertamente, no miraban ningún tipo no tenían ningún tipo de reparo a la hora de facilitar estos préstamos hipotecarios a las personas. Les daba exactamente igual si pudieras o no pudieras pagarlo. Es decir, ellos tenían la seguridad, la esperanza de que si no podías pagarlo, como era vivienda, se vendía y encima te sacabas un beneficio. Cancelabas la hipoteca y te sacabas un beneficio. Te quedas en casa, pero no pasa nada. Cancelamos la hipoteca, te sacas un beneficio y seguimos trabajando con otra persona. Claro, llegó un momento que eso no se podía seguir manteniendo. Es lo que viene en el vídeo de Españista, ¿eh? Lo que digo, lo cuenta así en forma de cómic, bastante más gracioso que yo, pero se entiende muy bien todo esto que os estoy contando, ¿vale? ¿Qué sucede entonces? Pues que empezaban a aparecer impagos, empezaba a haber gente que no podía pagar las hipotecas. Si no puedes pagar las hipotecas, tú posteriormente no recibes ese dinero. Si no recibes ese dinero, no puedes alimentar esos productos alimenticios, iba a decir, esos productos financieros que estaban lanzando al mercado, esas prime, esas subprime. Por tanto, si no puedes pagar, llega un momento que la economía se da cuenta y dice, para el carro, Madaleno, ¿qué pasa aquí? Y pasa lo de siempre. Cuando la cosa no me mola, cuando todo no va bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo vendemos, nos deshacemos de ello. Por tanto, llegó un momento en el que, donde antes había un sistema montado, había un tinglao, por decirlo de alguna forma, montando en todo eso, es decir, además era un tinglao donde intervenían productos, algo como la vivienda, tan básico como la vivienda, ligado a productos de ingeniería financiera como los mercados de futuros, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que los inversores dejaron de dar dinero a los bancos, los tipos de interés subieron y el mercado interbancario no podía dar a los bancos la liquidez a la que tenía acceso anteriormente. Al cerrarse el grifo de la financiación, la crisis financiera llegó a la economía real, donde los bancos no prestaban el dinero y con ello no había inversión empresarial, ni crecimiento económico, ni creación de empleo. Más sencillo que todo esto, para que lo entendáis. Si yo, aparte de retirar el dinero de la economía, porque veo que no estoy recibiendo nada a cambio por esas hipotecas prime y por esas hipotecas subprime y todo eso, si luego además el banco, que fijaros, esto es como cuando Volkswagen contaminaba y luego se empeñó en hacer anuncios donde ellos eran los que menos contaminaban, ¿no? Si nosotros somos los más preocupados por el medio ambiente, ¿a mí qué me estás contando? Eh, Aquí pasa algo parecido, ¿no? Es como, no, no, si yo no te voy a dejar el dinero si tú no puedes pagarlo. Claro, ahora sí te interesa mirarme la cartera, ¿verdad? Así me interesa, ahora sí que estás interesado en saber si te lo puedo o no te lo puedo pagar porque tienes la experiencia de que tú anteriormente has estado haciendo mal el trabajo. Porque
En esta crisis financiera sí que es cierto que el rescoldo, el pozo que queda después de todos estos años, o por lo menos el que me queda a mí, es, en un primer momento nos quisieron hacer responsables a nosotros, a los consumidores, que era con el cabo, tú te has metido en la hipoteca, tú sabrás lo que puedes pagar. ¿Perdona? ¿Perdona? No hace falta la casa porque quiero vivir y me voy a meter en ella. Es decir, es una cuestión muy lícito. Y si me estoy informando de la hipoteca y tú me dices, no, no, sí, sí, no hay ningún problema, esto lo puedo pagar, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y me estás dando una información que no es la correcta, o no me estás informando de todos los pormenores, o simplemente lo único que estás haciendo es, sí, sí, tú firma, firma, y ya está. Porque a mí lo que me interesa es vender un nuevo producto, en algo estás contribuyendo, ¿no? A que no tener una información totalmente fiable. Es decir, ¿cómo puede una persona firmar una hipoteca a 30 años con un contrato temporal? Siento mucho, pero aquí algo falla, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no es que uno quiera engañar y el otro se quiera sentir engañado, o el otro se deja engañar, ¿no? Sino que sencillamente están llegando a un acuerdo donde no va a ser beneficioso para las dos partes. El primero porque adquiere una deuda que seguramente no pueda pagar. Y el primero porque le das un dinero y accedes a él a una deuda y a un compromiso que seguramente luego no vas a poder cobrar. Por tanto, ni es bueno para ti ni es bueno para mí. Es decir, ahí, aunque solamente sea por sentido común de las personas que están firmando el contrato, en algún momento deberían de decir, no, mira, macho, esto no se puede, no se puede mantener. Claro, por otro lado, cuando el sentido común brilla por su ausencia, por lo que reclamamos, exigimos de alguna forma, pues que haya cierta intervención por parte del Estado y regule este tipo de operaciones y establezca las medidas que sean necesarias para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir. Claro, todo esto es perfectamente comprensible y perfectamente lícito. Pero claro, hay que entender que es una cuestión, es una relación donde están en juego las tres partes, ¿vale? Que por un lado tenemos la persona que lo firma, por otro lado la persona que se lo vende y en tercer lugar tenemos el Estado, que de alguna forma debería de velar, debería de cuestionar si eso que se está haciendo en la economía está bien, no está bien, es correcto, no es correcto, ¿vale? Por tanto, esta explicación que os he dado aquí, muy sencillita, de lo que sería la crisis financiera del año 2008 y cómo hemos llegado a esta situación, seguramente la mayoría de vosotros, con vuestros padres, con vuestras madres, con vuestros tutores legales respectivos, seguramente si les preguntáis en algún momento por el precio de las hipotecas, por el coste de las hipotecas, por lo que pasó en el año 2008, seguramente muchas de las justificaciones y muchas de las explicaciones que os lleguen a dar estarán relacionadas con el comportamiento o con la forma en la que se comportaron bancos y estados con respecto a las personas, ¿vale? Lo que hay que entender de toda esta crisis, que no es algo que pasó en el 2007 y tuvo su consecuencia en el 2008, sino que es algo que se venía gestando desde los años 80. Es algo que se empezó a gestar fuera de España y que aquí en España, como consecuencia de nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de entender las cosas, y además que siendo la construcción uno de los motores del crecimiento de la economía, pues tuvo mayor impacto, tuvo mayor envergadura. Si el motor de nuestra economía se gripa, pues tienen que pasar muchos años, muchos, hasta que aparezca otro sector que tire del carro. Lo tienes que desarrollar, tienes que invertir, tienes que meter capital humano, tienes que meter capital físico, tienes que meter capital financiero y equivocarte, que es muchas veces lo que no nos permitimos, ni siquiera nos lo permitimos en educación. Si no nos equivocamos, si no cometemos errores, difícilmente vamos a poder aprender de ellos y difícilmente vamos a poder llegar a ser los mejores. Nadie nace sabiendo y nadie nace siendo el mejor, ¿no? Bueno, ¿qué os hubiera propuesto, por tanto, hacer en esta clase que hubiéramos tenido ahora? Pues lo que os hubiera propuesto hacer es ver este vídeo. Como siempre, lo compartiré con vosotros. Lo dejaré también en Drive. La actividad de aula lleva por nombre las crisis financieras. Y aquí lo que tenéis es un vídeo, seguro que lo habéis visto y si no os sonará mucho, ¿vale? Es el vídeo de Españistán, tenéis a Aleix Saló, si no recuerdo mal este tío era un arquitecto y no sé si lo dejó o lo llegaría a dejar, pero aparte de su trabajo pues tenía su afición que eran los cómics. Y bueno, pues en aquel momento hizo este sobre Españistán, es un vídeo, ¿vale? O sea, que está basado en sus libros, en sus cómics, y hace una crítica bastante acertada de lo que pasó con la crisis del 2008. Lo resume muy bien y lo explica muy bien, ¿vale? Por tanto, simplemente es
Es ver el vídeo, es estudiarlo, analizarlo. Es un vídeo que dura, creo que son 8 o 9 minutos. Se ve bien, se ve fácil, ¿vale? No se hace pesado, no se hace bola, no como los gatos, no se hace pesado, de verdad. Y bueno, pues lo estudiáis tranquilamente, lo veis, lo analizáis y vais dando respuesta aquí a estas cosas. ¿Qué dos medidas anuncia el vídeo entre el 98 y el 2002? ¿Qué consecuencias tuvieron para la economía española? ¿Por qué no funcionó la reforma de la ley del suelo? Ahí cuando aparece lo del país de la gominola. ¿Cómo justifica el vídeo la aparición de los bancos concediendo hipotecas? Es decir, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Hay muchas frases de este vídeo que yo las he cogido, ¿vale? Me gusta mucho, explica muy bien. De todos los contenidos y conceptos que hemos visto en clase, ¿cuál utilizarías para relacionado con la idea? Y recuerde, la vivienda nunca baja. Se queda así el tío mirando en un primer plano. Decía, en el minuto 5.26 aparece este gráfico. Aquí tenéis el origen deuda, causa crecimiento, efecto creación de riqueza. ¿Qué es esto? Que el motor del crecimiento, es decir, la forma que tenemos de crear riqueza es a partir de deuda pública, ¿vale? Ese déficit del Estado. Pedimos dinero prestado que ya devolveremos, ese dinero prestado que pedimos es el que causa el crecimiento económico y posteriormente, gracias a ese crecimiento económico, se deriva la creación de riqueza. Bueno, esto está relacionado con Hayek y Keynes. Me tenéis que decir quién decía esto, quién no decía esto, por qué, como ven aquí en el vídeo. Aquí os pongo qué significa que el único motor de crecimiento sea la deuda, es decir, cómo lo interpretáis vosotros. Y por último, ¿por qué nadie prestaba dinero al final del... ¿Por qué nadie, se refiere al banco fundamentalmente, prestaba dinero al final del vídeo? ¿Qué es lo que había sucedido? Era, ¿cómo es? Cajas, porrillo, damos créditos a, así, y luego cajas, trucho, habla que no te escucho. Era algo así, no me acuerdo muy bien. Lo que sí que es cierto es que si existe miedo de que no me devuelvas el dinero, está clarísimo que no te lo voy a prestar, ¿vale? Es más o menos lo que ha estado pasando en nuestra economía durante todo este tiempo. Y por mucho que ha intentado la zona euro, anteriormente con Super Mario, como Mario Draghi, y ahora con Lagarde, han intentado mantener los tipos de interés por los suelos con el fin de que se incentive la inversión, de que se incentive el consumo, de que haya producción, no ha terminado de reactivarse la economía como nos hubiera gustado que se hubiera reactivado, ¿vale? Simplemente por ese miedo a que no se devuelva el dinero, por esas malas expectativas, es decir, es una mezcla, es una suba de muchas circunstancias negativas. Y luego os he puesto otro vídeo, ¿vale? Este se llama Europesadilla. Alguien se ha comido a la clase media. Bueno, aparte de estos cómics, luego, me refiero, aparte de estos vídeos, son cómics que vienen de un libro, ¿vale? En este otro vídeo lo que hace es justificar, criticar de alguna forma, no que critique, ¿vale? Sino que contrapone la intervención del Estado en la economía. La pone por un lado, eh, ¿cómo se llama? Tenéis un doctor que se llama Nubarro, sí, y otro doctor que se llama Huerta de Seto, donde uno justifica esa intervención de la economía, lo explica todo el orador a través de sus palabras, y el Huerto de Seto no, pero el Huerto de Seto dice justo todo lo contrario, que no intervenga el Estado en la economía, ¿no? Simplemente es para que lo veráis en tono de vídeo, lo repasamos, y más o menos me explicáis aquí con vuestras palabras en qué significa cada una de esas posturas, ¿vale? La de Nubarro y la de Huerto de Seto. Huerta de Seto, perdonad. Dice, ¿a qué se refiere el vídeo con el clientelismo y cómo se justifica que no exista distribución de la riqueza? ¿Estás de acuerdo? Fijaros, esto es un concepto de un tema anterior, pero que si vais avanzando va a estar relacionado con lo que estamos viendo ahora. Y llegando al final expone la siguiente idea. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Un poder político que corrompe al económico o un poder económico que corrompe al político? ¿Esto tiene solución? No, simplemente lo que voy a evaluar aquí es ver cómo os expresáis, que tengáis vuestra propia capacidad crítica y de análisis. Aquí lo que os estoy preguntando es qué fue primero, si el huevo o la gallina. Habrá unos que me digan, obviamente el huevo. Bueno, vale, sí, os lo compro. Lo que pasa es que sí que es cierto que en economía no se termina de saber muy bien dónde está el problema, ¿no? Es decir, la economía se corrompe porque existe corrupción, o la corrupción existe porque se corrompe la economía. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿hasta qué punto llegamos? Es decir, ¿hasta qué punto es la política la que impide el correcto desarrollo de la economía o hasta qué punto es la economía la que impide el correcto desarrollo de la política? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está esa separación entre las dos cosas? Ya cerrando el tema que estamos estudiando, ¿cómo debería intervenir el Estado en el mercado financiero? ¿Qué pensáis vosotros que debería hacer? Ya tenéis más que argumentos, es decir, no me empecéis a iros por las ramas y me divaguéis con cosas
no me respondáis de una forma banal. Es decir, ya tenéis chicha, ya tenéis aquí, o sea, no os estoy dando no es una costillita que tenga hueso, es una costillita que tiene carne, ¿eh? Aquí ya tenéis chicha para hablar de un montón de cosas. Es decir, ¿vosotros consideráis que el Estado debería de intervenir en el sistema financiero, en el mercado financiero? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué tendría que hacer para controlar el dinero que se presta? ¿Qué tendría que hacer para controlar el enriquecimiento de los bancos? ¿Qué tendría que hacer para controlar de alguna forma el cómo se gestiona o cómo se hace o cómo se ve esa compraventa de acciones por parte de las empresas y de los particulares en el mercado de valores, en la bolsa, en el mercado secundario de valores, en la bolsa? Simplemente es que hagáis un pequeño análisis, un pequeño, yo qué sé, sería de briefing, sí, un pequeño resumen de todo lo que habéis estado haciendo durante estos, que habéis estado viendo en este tema y saquéis una pequeña conclusión. ¿Debería intervenir? ¿No debería intervenir? Ya os digo, es algo que es una pincelada que hemos visto en el tema 10, lo hemos visto otra vez en el tema 11, otra vez lo hemos visto repasar en el tema 12, es decir, el que los bancos centrales compren y vendan dinero y incrementan o reduzcan la oferta monetaria está total y completamente relacionado con esa idea de intervención del Estado en la economía para regular el tipo de interés. Por tanto, sabemos que interviene a partir de la política fiscal, sabemos que interviene a partir de la política monetaria. ¿Debería haber algún tipo de política financiera? ¿Existe una política financiera por parte de la zona euro? ¿O existe algún tipo de medidas financieras a nivel mundial que regulen todo este tipo de actividades? Pues oye, pues ahí ancha Castilla. Os explayáis, os hacéis vuestras propias, iba a decir pajas mentales, pero no voy a decir pajas mentales porque no os gusta, vuestras propias ideas locas, pero sobre todo lo que voy a evaluar es que estáis utilizando los contenidos que estamos viendo en clase y que lo estáis utilizando de forma correcta, que estáis relacionando los contenidos, que estáis relacionando los conceptos y que los estáis manejando de una forma correcta, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dejo aquí. Ahora hago otro vídeo adicional. No va a ser muy largo, un vídeo cortito, donde más o menos os explico cómo hacer la actividad práctica obligatoria, que sería para, pues si este es todo lo de la semana que viene, pues sería para el 11 de mayo, ¿vale? Y ya tranquilamente, pues me vais entregando todas las cosas que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, lo dejamos aquí y que tengáis una buena semana, tarde, lo que sea, ¿vale? Bueno, hasta luego.